Sergio, es una evidencia que lamentablemente persiste en nuestro país, que es también un ejemplo que aún el Estado mexicano siendo sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mostrado esta falta de voluntad, ¿no? Falta de voluntad política por esclarecer los hechos y también por incumplir los tratados de acuerdos que ha firmado a nivel internacional y que esa es una de sus características, ¿no? México es de los principales países siempre hacen la afirmación ratificando todos estos convenios y tratados internacionales, pero que los hechos pues nunca los cumplen, ¿no? Y esto tiene que ver con la imagen y la visión que quiere dar hacia el exterior de que en nuestro país se respetan los derechos humanos y no se cometen esta serie de violaciones, que sin duda, bueno, el caso de Rosendo Radilla es la muestra no clara de impunidad y que también, pero sin embargo sí marca un precedente y que sin duda es importante para todos aquellos familiares que estamos en esta exigencia de búsqueda de nuestros familiares de justicia castigo, porque es la primera vez que se logra una sentencia hacia el Estado mexicano y que también tenemos que aportarle a eso, ¿no? A continuar, que esta sentencia se cumpla y que se hagan las modificaciones pertinentes que también se señalan en varios de los puntos de esta sentencia. Y bueno, para concluir vamos a darle la palabra al licenciado Felipe Canseco Ruiz, el integrante de la organización Izquierda Democrática Popular y asesor de comunidades indígenas y mexicanas. Pues muchas gracias por esta invitación. Una vez que hemos escuchado lo que ha dicho el licenciado Jorge de la COMED, del Estado Centro de la Constitución Mexicana, creo que ya tenemos una visión más o menos clara de lo que es el trabajo jurídico del delito de la desaparición forzada de personas, que desde luego está tipificado como un delito de lesa humanidad, que es causado por el Estado a través de cualquiera de sus instrumentos, e inclusive a través de personas que no directamente trabajan para el Estado, pero que obedecen órdenes de servidores públicos. Sin embargo, tenemos, y yo quisiera abordar el aspecto desde los dos mundos en los que vivimos: el mundo del derecho, el mundo de la teoría del derecho, el mundo del deber ser y el mundo de facto, la realidad cotidiana que siempre estamos topando con ella, que siempre estamos enfrentando. Desde el punto de vista del mundo de la teoría del derecho, el Estado de Derecho que debería regir nuestro país, porque teóricamente dice nuestro país, desde luego que es sumamente importante una legislación precisa que tipifique adecuadamente el delito de la desaparición forzada, que establezca penas severas para los autores de ese delito, en los términos en los que lo apuntaron ya los que me antecedieron, pero desde luego que eso no basta. Podemos tener una legislación perfecta y podemos presenciar, como lo estamos presenciando en un conjunto de aspectos, que esa legislación no sea efectiva y no se cumpla. El caso que me explicó, el último caso que explicó el licenciado Sergio, es sumamente importante. Estuvieron detenidos Miguel Natar, quien fue el jefe de la Dirección Federal de Seguridad, el capitán Luis de la Barrera, y fueron exonerados precisamente por la detención de la canción de Jesús Piedra y Mar. La absoluta impunidad. En el fuero militar estuvieron detenidos Mario Arturo Acosta Chaparro, el general, y el general Jaime Mendoza Hermosillo, y fueron también exonerados de todo delito, y no solo eso, sino posterior a esa exoneración le fue entregado a Acosta Chaparro una condecoración por los grandes méritos servidos a la patria. Entre comillas, desde luego. ¿A qué nos lleva todo esto? Nos lleva a que finalmente debemos estar convencidos de que el marco jurídico en el que nos desenvolvemos favorece, y más allá del marco jurídico, las funciones que se derivan de ese marco jurídico favorecen a un poder económico y político realmente existentes. Y tenemos entonces
que las resoluciones de los tribunales, no solo en estos casos tan graves y delicados en los que se atenta contra la libertad y la integridad personal de dirigentes o de militantes de organizaciones sociales, políticas o político-militares, e inclusive contra ciudadanos, que no tienen que ver con ninguna de esos tres factores, ese marco jurídico, esos tribunales, esos jueces, esos ministerios públicos, generalmente sirven al poder de facto, al poder económico y al poder político, a pesar de todas las legislaciones. Tenemos una legislación, una ley federal para prevenir la tortura, y la tortura sigue siendo una realidad diaria, y no tenemos prácticamente sentencias en contra de policías torturadores, a pesar de que sabemos que es una práctica constante en los estados de la República y en la propia capital del país. Y así tenemos un conjunto de normas jurídicas y de leyes, algunas excelentes del artículo 25 constitucional en otra materia, en relación a que haya equidad económica y social entre todos los mexicanos, y tenemos un país donde tenemos el 60% de los mexicanos en la pobreza, 35-40% en la pobreza extrema, y una élite de 700 familias que son dueñas de prácticamente el 75% de la riqueza nacional. Esos son los fenómenos que vivimos en el país. Y yo estoy convencido de que si bien debemos seguir insistiendo en la protección de una legislación que nos lleve a un marco jurídico de un Estado de Derecho cada vez más perfecto y depurado, eso de nada nos servirá si no tenemos una sociedad organizada, si no tenemos ciudadanos conscientes que vayan avanzando no solo en la protesta espontánea y de camarada, cuando los grandes acontecimientos se suceden, cuando se lastima a personajes de distintos estratos de la sociedad mexicana, y entonces muchísimos reaccionamos y hacemos marchas disciplinarias, caravanas y protestamos por todos los medios, y un mes después toda esa marejada que se espuma vuelve a la normalidad, entre comillas, que la vivimos, y finalmente nos convencemos que hemos seguido este tipo de procesos, que no hay más que el trabajo sistemático de poder construir una sociedad organizada que nos lleve a transformaciones profundas, a transformaciones radicales, debería yo decir, el orden económico, social y político en el que nos encontramos. En ese sentido, además de apoyar los aspectos técnicos jurídicos que mencionaron los licenciados Jorge y Sergio, yo hablaría de la urgencia de los sectores organizados para poder afinar las medidas sociales y políticas necesarias para prevenir y contener el fenómeno de la represión, incluyendo el fenómeno de la represión, de la presión de luchadores sociales e inclusive de ciudadanos que el Estado de luchadores sociales o vinculados a la lucha social, aún cuando no lo estén o no lo sean. En este sentido, se han elaborado, y creo que los compañeros de la campaña contra la detención de desaparición forzada, la compañera Latín Reyes y un conjunto de compañeros, la compañera Anaui, que han padecido demasiado claramente en sus padres, precisamente este fenómeno cruel de la detención de desaparición, junto con un conjunto de compañeros de organizaciones, han estado elaborando un catálogo que me parece sumamente importante que se discuta, y es que precisamente se tiene que establecer un conjunto de medidas de prevención, de seguridad de organizaciones, de luchadores, para poder contener por lo menos el fenómeno de la detención y desaparición de personas. La denuncia nacional, la denuncia internacional, la elaboración de las fichas circunstanciadas, la recopilación de elementos lo más exactos posible, inmediatos al momento en que se produce este fenómeno de la detención y la posterior desaparición, inclusive en ese catálogo contemplar la acción social enérgica, llamada también acción política de masas, que
permita presionar a los organismos del Estado para que presenten públicamente y en caso de que acusen de algún delito, consiguen ante un juez competente a que les haya detenido legal o ilegalmente. Creo que si se avanza en la conciencia de los sectores organizados de ese catálogo de medidas para prevenir la desaparición, estaremos avanzando, además de avanzar desde el punto de vista del marco jurídico, los abogados, los legisladores que han tenido a bien hacer iniciativas de protecciones de tipos penales, digamos, que están vigentes, imperfectos, protectores del Estado y de los órganos de represión. Si existe todo este tipo de discusión de medidas, podemos contener el fenómeno de la detención y desaparición. Desde el punto de vista, considerar que este fenómeno lo podamos erradicar en el actual sistema económico-político en el que vivimos es prácticamente imposible. La detención y desaparición, a medida que avancen movimientos sociales, políticos, organizados, que afecten las bases del sistema capitalista, ha sido un recurso en todos los países del mundo y es muy probable, y lo está haciendo en nuestro país, que se recrudece en nuestro país, y para ello es una realidad para la que hay que prepararse, en la medida de los procesos de organización y desde luego en el perfeccionamiento del marco jurídico, porque este marco jurídico nos dota de mejores herramientas para defender a las víctimas de la detención y desaparición. Pero el marco jurídico, sin una sociedad organizada y sin una sociedad que actúe para rescatar a los elementos que son víctimas de ese delito, será siempre insuficiente y llegará a ser inclusive inocuo, salvo como un marco jurídico testimonial que no logre revertir este fenómeno terrible. Dentro de los casos de detenciones y desapariciones que tenemos, ha habido una curva, podríamos decir, que ha estado siendo diferente a medida que transcurre el tiempo y que las contradicciones sociales han evolucionado. En las finales de los 60, cuando se inaugura esta forma cruel en México de represión a los luchadores sociales, durante toda la década de los 70, los detenidos desaparecidos que son más de 1 millón, que están documentados, son luchadores sociales, militantes de movimientos políticos militares, de movimientos guerrilleros, como el que encabezó Lucio Cabañas Barrientos, Genaro Vázquez Rojas, Arturo Gámez de Chihuahua, la Liga Comunista del 23 de septiembre, los derechos humanos, el movimiento de la acción revolucionaria, en ese tiempo la Organización Unión del Pueblo, después que después se derivó como parte del ISDR, y esos eran la población objetivo, los opositores políticos militares del Estado que afectaban a la manera radical en contra de las estructuras. Posteriormente también este fenómeno afectó a luchadores sociales que trataban de transformar el país desde una plataforma pacífica, desde una plataforma de lucha absolutamente pública, pacífica, y ahí tenemos todo un conjunto de desaparecidos. José Ramón García es uno de los casos emblemáticos, era dirigente del PRT, de un organismo de defensa de los derechos civiles, y bueno, se fueron sumando un conjunto de compañeros de los que hoy aún sabemos su paradero. En la última época ha habido una situación mixta. Hay los detenidos desaparecidos, cuyos últimos casos más emblemáticos han sido los eternistas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y el Mundo Reyes Amaya, desde hace 4 años, dieron 4 años de esa desaparición y dieron origen a atentados a hostigamientos políticos militares contra los grupos tutores, a una reacción del Estado de condena de ese tipo de acciones, pero jamás de presentación hasta la fecha de vida de esos dos desaparecidos. Posteriormente, otro luchador social, pacífico, Francisco Paredes de Michoacán, el papá precisamente de Hanaui, es desaparecido en fecha posterior al 25 de mayo, y es hasta la fecha que no
aceptado públicamente y el Estado mexicano ha hecho caso omiso, inclusive de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ha demostrado un desprecio político a las evidencias enormes de que ellos están en manos del Ejército Federal Mexicano. Pero también hay un conjunto de detenidos desaparecidos que ya no solo son militantes políticos, sino un conjunto de sectores de la población civil han sido afectados por esta práctica, fundamentalmente en estados del norte de la República, en el marco de la guerra de Felipe Calderón, entre comillas, en contra de un sector del narcotráfico. Esos que ya suman cientos de detenidos desaparecidos de la época reciente, pareciera que no tienen connotaciones políticas, pareciera que son de una connotación evidentemente social, daños colaterales que dice cínicamente Felipe Calderón a ese tipo de situaciones, como el de muchos asesinados que iban pasando con las fuerzas de seguridad que estaban preceptualmente contra narcotraficantes. Y bueno, esa es una cifra que ha abundado muchísimo el fenómeno de la desaparición en los tiempos recientes. Yo quisiera sumarme, desde luego, a esa observación atinada que hizo Sergio en el sentido de una de las cosas que tendríamos que reconocer de la derogación o de la anulación jurídica de las reservas que hizo el Estado mexicano a la Convención Internacional sobre la Detención y Desaparición, y desde luego que esa situación que permitió la resolución de la Corte Interamericana en el caso de José Maravilla, lamentablemente no es suficiente todavía para que el Estado mexicano cumpla cabalmente las recomendaciones de la Corte. ¿Qué es lo que nos quiere decir para complementar y finalizar el hilo discursivo con el que iniciamos? Mientras no exista una sociedad organizada de una manera sólida y mientras no tengamos un pueblo consciente, organizado, que pueda resolver esa contradicción enorme entre el puñado de oligarcas que son dueños de todo el país y los millones de miserables que siguen padeciendo la penuria, no tendremos, desde luego, un verdadero Estado de Derecho. Y yo a lo que llamo, desde el marco también de la plataforma jurídica, es a que nos empeñemos, y tenemos claro eso, en regular esfuerzos para organizar a la sociedad, para organizarnos, y para alguna vez, que eso es el sueño que habremos de alcanzar, podamos transformar una sociedad a partir hoy de la construcción del poder popular, una sociedad donde el gobierno sea de obreros, de campesinos, de trabajadores, una sociedad donde construyamos un verdadero Estado de Derecho y donde castiguemos y encarcelemos, porque esa sociedad jamás hará de detener de desaparecer a nadie, a esos culpables de esos crímenes que en este sistema jamás tendrán castigo. Gracias.